Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque ya es miércoles y gracias a Dios por su palabra. Hemos encontrado en su palabra el plan de salvación y creo y estoy seguro que el Espíritu Santo está haciendo una obra en el corazón de cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, porque el Espíritu Santo es el que nos conduce, nos llama al arrepentimiento, el Espíritu Santo. Así que vamos a orar antes de iniciar el estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la semana que nos has regalado. Y ahora al abrir tu palabra nuevamente, queremos encontrar a Jesús. Queremos encontrar a nuestro Salvador. Queremos encontrar la salvación que Él ha ofrecido en la cruz del Calvario. Permite que tu Espíritu Santo descienda y entonces pueda hablar al corazón, al pensamiento y pueda llamar al arrepentimiento. Ven, Espíritu Santo, en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Mateo capítulo 24. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Versículo 1. Mateo 24, versículo 1. Dice, lo voy a leer, dice la palabra de Dios así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús acostumbraba a ir al templo de Jerusalén. Era el lugar donde Él iba al templo. Y el templo de Jerusalén no era un templo cualquiera. El templo de Jerusalén fue reconstruido por Herodes el Grande. Mandaron a Herodes a gobernar a Jerusalén, impuesto por Roma. Sin embargo, Herodes era cruel, era sanguinario y hacía lo que él le pegaba la gana. Llegó al grado que los judíos, el pueblo judío, los que habitaban allí en Jerusalén, llegaron a odiar a Herodes. No lo querían para nada, pero finalmente Herodes era el gobernador. Y entonces, para contentar a los judíos, a Herodes se le ocurrió una idea. Saben que Herodes el Grande fue el mejor constructor de aquel tiempo. Impresionante los edificios que él hizo. Gastaba millones, vamos a hablar de dólares. Claro, en aquel tiempo era otra moneda. Millones. Era exagerado. Él se hizo un palacio para él solo en la punta de un cerro. Con jacuzzi y todo hermoso. Es que era impresionante. Así que para agradar un poquito a los judíos, para que él dijo, les voy a dar donde más a ellos les llame la atención. Y les dijo, les voy a reconstruir su templo.
Y Herodes comienza a reconstruir. Le metió todo el dinero, piedras grandes. Y los judíos dijeron, bueno, hasta que está haciendo algo bueno. Aplaudieron. Dijeron, wow, qué bueno, fíjate. No era tan malo el hombre. Está reconstruyendo el templo. El templo de Jerusalén tenía 4 patios, estaba dividido en 4 partes. El primer patio era donde iban los gentiles, todos aquellos que no eran judíos, que no eran de la raza judía. Les decían, tú no eres judío, tú eres un gentil, eres un pagano. Bueno, para que veas que no somos tan malos los judíos, una parte es para que ustedes vayan y adoren. Y el segundo cuarto, el segundo patio era especialmente para las mujeres y también para los niños. Hasta el día de hoy, 2016, las damas aparte y los hombres aparte. El tercer patio era exclusivamente para los judíos del linaje de Abraham. Y era un orgullo para ellos. No, soy del linaje de Abraham. ¿Dónde está mi lugar? Y todos iban al tercer patio. Nadie entraba allí que no era judío. Era exclusivamente para los hombres del linaje de Abraham. Y el cuarto patio era especialmente para los sacerdotes, los de la tribu de Leví, los sacerdotes que oficiaban en el templo, tenían su lugar especial. Así que cuando Jesús entró al templo e iba al templo, cuando Él salía del templo, los judíos, los discípulos, era el orgullo para ellos. Su templo era lo más bello, lo más sagrado, lo más especial. Un día voy a predicar un poquito más adelante, finalmente estoy iniciando aquí. Tengo varios sermones del templo de Jerusalén. Era tan especial. Era el orgullo, como algunos de ustedes. No, yo soy miembro de la Nueva Villahermosa y aquí me van a enterrar. Encontré la iglesia central y aquí sucede igual. Oiga, hermano, una vez lo fui a visitar y tenía el templo a la vuelta de su casa y decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le digo, oiga, para llegar a la central le lleva a usted más de 45 minutos, tiene que pagar taxi, no, dice, yo en la central me bauticé, me siento orgulloso y solamente me van a sacar de ahí muerto. Algunos puede ver que hay aquí también, ¿no? No, la Nueva Villahermosa, no. Y más que ya se tomó un voto de arreglarlo, de ponerlo más bonito. No, pastor, ni a mí me dan ganas de irme ya, que me cambien, ¿no? No, va a estar bonito todo. Qué belleza, ¿no? En orgullo. Y eso es bueno, es la casa de Dios. Lo mejor para quién? Para Dios. Mejor para Dios. Porque ya las maderitas, ya hay cucarachitas ahí. No, puede ser. Mejor para Dios. Así que los judíos decían, y salieron ahí, dice, Jesús, miras el templo, ¿no te impresiona? Jesús les dijo, vean qué dijo Jesús, ¿de cierto veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos se quedaron fríos, pero no entendieron. Ahora, en el templo de Jerusalén se celebraba la Pascua y era una fiesta que una vez al año venían todas las personas que vivían en diferentes partes, naciones,
Se celebraba probablemente en el mes de marzo, en el mes de abril. Era la Pascua y todas las personas llegaban al templo de Jerusalén para adorar a Dios. No importa que era gentil, totalmente ya tenían un lugar para los gentiles. Pero el deseo de ellos era ir a adorar a Dios. Y cada una de aquellas personas llevaban una ofrenda, llevaban un corderito para presentarlo al Señor. ¿Y qué simbolizaba el corderito? A Jesús. Así que los adoradores que venían buscando salvación al templo de Jerusalén. La Pascua era sinónimo de liberación, sinónimo de que Dios que los había liberado de la esclavitud. Así que dice la historia, la historia que alrededor de 2,5 millones de personas caminaban en Jerusalén en esa fecha. Se imagina la multitud. Caminaban días. Y en el pórtico de Jerusalén hay un lugar aún todavía donde fue sanado el ciego. Ahí era un lugar donde se entraban a lavar la gente, a descansar, a comer pan antes de entrar a Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén, antes de entrar al templo de Jerusalén, ya llevaban para adorar. La gente iba preparada para adorar. La gente iba con gozo a adorar al Señor. Pero había un problema. ¿Por qué Jesús limpió el templo? Vamos a ir a la Biblia en el libro de San Marcos 11, 15 y 19. Vamos a ver qué pasó ahí. San Marcos 11, 15. Dice la palabra del Señor acá, San Marcos 11, 15. Versículo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían paloma, y no consentía en que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros, ¿qué dijo el Señor? Lo habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque el templo había perdido de vista el significado de adoración. El templo se había convertido en un lugar de comercio. ¿Saben qué hacían estos líderes, estos pastores de aquel tiempo? Esos que estaban encargados de dar la palabra, de recibir al adorador, de llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Se pusieron de acuerdo con los negociantes, y cada uno que entraba al templo tenía que pagar medio ciclo de impuesto. Y en el templo vendían monedas. Si tú querías adorar a Dios y querías entregar tu ofrenda, te metían a que compraras la moneda que se vendía en el templo, te lo cambiaban y te lo daban el doble, y entonces tú entregabas tu ofrenda. Y por ejemplo, el problema era que muchas personas, alrededor de 2 millones de personas pasaban, y aquellos que eran más pobres, que no tenían que ofrecer a Dios más que una paloma, llevaban su palomita con amor delante de Dios. Toda ofrenda que tú ofrezcas al Señor y lo entregas de todo corazón, así sean 50 pesos, para el Señor es una gran bendición. Yo lo vi en la iglesia central cuando remodelamos. Una hermana me dijo: pastor, 50 pesos, pastor, llorando la hermana, me ha costado el sudor, pero yo le entrego de todo mi corazón. Ay, me conmovió. Dijo: hermana, esa ofrenda para el Señor vale mucho, porque usted está entregando, ¿qué cosa? Todo. Y decía, todos los sábados entregaba su ofrenda a la hermana, todos los sábados. Daba de acuerdo a lo que ella tenía. Hermana que es viuda, vendía su bolis, su paleta, y aún lo sigue haciendo.
pero daba al Señor. Y así que los más pobres llevaban una palomita. Y cuando llegaban ahí donde estaban los pastores, a ver, siguiente, ¿se imaginan la gran fila? Iban a ir a adorar, iban con los hijos, iban con los niños llorando bajo el calor del sol, pero ellos querían adorar a Dios, y entonces llevaban su corderito y decían: mire, fíjese, yo soy la familia Pérez González, aquí están mis hijitos, traemos nuestro, a ver, ¿dónde está tu cordero? Ahí está. El cordero debía ser, como dice la Biblia, sin defecto, sin mancha, y dice: no, aquí tiene un defecto. Pero es que nosotros lo hemos cuidado durante 15 días que estamos viajando. Es que lo traemos en una cajita especial, y lo traemos porque queremos adorar a Dios con nuestro cordero. Queremos recibir la bendición de Dios. No pasa. Pero ¿cómo no pasa? No pasa. Y le decía al sacerdote: mira, no te preocupes, aquí en el atrio nosotros vendemos los corderitos y ya están listos. Pero es que solo lo único que tengo. ¿Cómo se le ocurre? No te preocupes, cómpralo. Y entonces allá, ¿y cuánto cuesta? Iba yo a comprar un recuerdo en la zona hotelera de la Riviera Maya en Cancún. Y me dice un compañero, pregunté: ¿cuánto valía esa cosa? 60 pesos. Me dice un compañero: no, hombre, ¿para qué le vas a comprar? Vamos a ir allá al mercado mañana, y esa mismo que vale 60 lo vas a encontrar en 20 pesos. ¿En serio? Sí. Y al otro día nos fuimos donde está el mercado, y sí, 20 pesos. En la zona hotelera, 60. Y llegaban así con su corderito: oiga, fíjese que vengo a comprar el corderito porque no pasó, porque está manchado, y bueno, yo quiero adorar a Dios. ¿Y cuánto cuesta? El corderito normalmente costaba 100 pesos, el precio estándar, el precio normal. Pero cuando ellos iban y le decían, te lo vendían en 400 pesos. El doble o el triple. Pero, oye, usted está loco. Si ese cordero vale 100 pesos. Sí, pero es un cordero santificado. Y tú quieres un cordero santificado, ¿verdad? Pues sí, yo quiero adorar a Dios y traigo a mi familia. Vengo de lejos. Bueno, a ver cómo le hago. Y entonces pedía prestado. Oye, préstame. Y ahí, fíjate, así era en el templo. Y toda la gente entonces, con el deseo de recibir la bendición del Señor, entonces dice el deseado de toda la gente, encontré un párrafo que me llamó la atención y lo escribí. El cambio de dinero daba la oportunidad al fraude, a la extorsión. Se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. En lugar de adoración se oían voces, pleitos, mugido del ganado, balido de ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y las disputas airadas que habían. Y cuando Cristo entra al templo y ve todo lo que está aconteciendo, que los líderes habían perdido de vista la adoración a Dios, que el templo que era adoración a Dios, que los corderitos simbolizaban a Jesús el Salvador, cuando Él entra y ve todo eso, le entró en su corazón ira. Y Dios, Jesús, dijo: no puede ser. Han perdido de vista la salvación. No puede ser que estos hombres solo les gusta el dinero y piden más dinero y no les importa la gente. Y entonces Cristo tomó un látigo y habló con esa voz potente, con esa voz del cielo, y entonces comenzó a sacar a todos, y
todos comenzaron a correr. Volcó las mesas, salieron los borregos, salieron los ganados, salieron las palomas. Todo el mundo se escondía porque Jesús, el poderoso, el Rey, había dicho: no puede ser, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Los sacerdotes salieron corriendo. Dice la pluma inspirada, el deseado de toda la gente: nadie podía estar enfrente de Jesús porque su rostro imponía la majestad del cielo. Los policías huyeron, los líderes huyeron, y entonces Cristo limpió el templo y entonces dijo: quiten todo esto, mi casa es casa de oración, no es casa de mercado. Por eso dice Salmo 66:9: me consumió el celo de tu casa. Con un celo tiró las monedas y nadie dijo nada. Todos se escondieron. Y la Biblia dice que al llegar Jesús, cuando aquellos que habían deseado de llegar a adorar a Dios, habían enfermos, habían ciegos, habían leprosos, habían gente, y entonces cuando Jesús corrió a todos ellos, ¿saben quiénes llegaron? Esa gente que en verdad necesitaba salvación. Y dice la Biblia, y dice el deseado de toda la gente, que Jesús sanó a todos, porque Jesús es un Salvador. Ahora, mis hermanos, hay un templo que Jesús quiere limpiar. Y no vamos a hablar del templo, porque el templo está hermoso. Y más con la remodelación que ustedes votaron antes que yo llegara, ya estaba el voto. Quedará hermoso. Así que aquí Jesús no tiene nada necesidad de limpiar. Todo es mármol, está limpio, nadie está vendiendo. Ustedes están aquí tranquilos. Pero hay un templo que el Señor quiere limpiar en esta noche. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6. Hay un templo que el Señor quiere limpiar. Y a veces ese templo está lleno de cosas, lleno de mercaderes, y hace que a veces no adoremos a Dios. 1 Corintios capítulo 6. Jesús quiere limpiar un templo. Capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el templo que el Señor quiere limpiar? Es nuestro cuerpo, mis hermanos. Es nuestra mente, nuestro corazón, es nuestro ser entero. El Señor nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y es que no somos cualquier templo. Fuimos comprados, como estamos estudiando. Fuimos comprados por precio, por sangre, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces, si somos cuerpo, somos templo de Dios, a veces ese templo se ha llenado de mercaderes. A veces ese templo se llena de mercaderes, y en lugar de centrarnos a la salvación, de adorar a Dios, está lleno de mercaderes. ¿Cuáles son los mercaderes? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. La palabra del Señor dice de esta forma. Gálatas
capítulo 5, versículo 19. Vean lo que dice la palabra del Señor en cuanto a veces nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Vean lo que está lleno. Manifiestas son las obras de la carne, que son, que dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y todos estos mercaderes entonces están en nosotros, en el templo de Dios. Y queremos adorar a Dios, queremos entregar a Dios, pero no podemos porque hay mercaderes que están allí. Y quizás puedo venir, y quizás puedo estar aquí, puedo tal vez hasta cantar, puedo tal vez hasta predicar, pero allá en el fondo del corazón hay mercaderes, y entonces tu adoración no puede llegar al cielo. Y a veces se pierde de vista la salvación. Y dice la palabra del Señor, ahí mismo dice, contra tales cosas, versículo 21 dice, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Esa es nuestra condición. Yo siempre he dicho, y no me voy a echar para atrás, jamás. Puedo venir con la mejor corbata, puede ser, el mejor perfume que yo no lo puedo comprar. Pero si hay mercaderes, quiero decirte, hermano, que hay esperanza en Cristo Jesús. Porque Jesús dice, yo lo puedo limpiar, yo te puedo limpiar, pero dame chance, dame oportunidad. Porque dice Salmo 51, versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Gloria al Señor. ¿Quién borra tus rebeliones? El Señor. Pero tienes que confesarlo. Tienes que decirle al Señor, Señor, el templo que estoy, que tuyo es. Pues Señor, hay a veces mercaderes y yo solo no puedo. Y cada vez que nosotros vamos a Jesús, entonces Él borra nuestros pecados. Encontré una nota. No recuerdo si es en el camino a Cristo o en el deseado de todas las gentes, no anoté aquí. Pero dice así esta nota: Jesús conoce la circunstancia que rodea a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y note lo que dice. Él no se va a apartar de ti cuando tú te humillas delante del Señor. No dice a nadie lo que tiene que revelar. No te expone y te dice, ese fulano de tal, este es su pecado. Mire toda la iglesia en donde está viviendo. No, Jesús no hace eso. A veces nosotros somos crueles. Jesús no hace eso. Pero Jesús dice, ven. Pero ordena a toda alma que venga a los pies, que cobre aliento, y el Señor perdonará a todo aquel que le busca perdón y restauración.
Y dice aquí, Él está junto al altar del incienso, está esperando tu oración, está esperando a aquellos que desean ayuda, y Él está esperando y está dispuesto a extenderte la mano, deseado de toda la gente. Página 521. Hay esperanza en Jesús. Jesús quiere limpiar el templo. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está el templo tuyo? Cada uno sabe. Yo no te conozco. Aunque pueda pasar 4 o 5 años aquí, finalmente no te puedo llegar a conocer a fondo. ¿Quién es el único que te conoce? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando limpió el templo en esa ocasión, quería enfocar el punto de salvación, volver al camino y decirle que Él era el Cordero. Hoy Jesús quiere darnos también, enfocarnos la salvación, y Él quiere entrar en nuestro corazón, porque Él dice claramente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro con Cristo Jesús. Hebreos 4:16. Acércate pues al Señor, y el Señor puede limpiar tu corazón. Los que ya hemos sido bautizados, un día fuimos limpiados por Jesús, pero a veces nos ensuciamos. Hay oportunidad en Cristo Jesús. Aquellos que nunca han sido limpiados por Jesús a través del bautismo, hay una oportunidad. ¿Cómo podemos limpiarnos? El que creyere y fuere bautizado, que dice, será salvo. Entonces el Señor limpia, y en ese momento perdona todos tus pecados, y te da la paz, y te da el perdón. Esta noche voy a pedir a los hermanos que vengan y canten. Los que van a cantar, que vengan al frente. Y esta noche vamos a decirle al Señor: Señor, individualmente, mi templo que es tuyo, Señor, hay mercaderes y quieren limpiarlo. ¿Quieres permitir que el Señor limpie tu mente? Hoy será la oportunidad. Para aquellos que nunca lo han hecho, hoy es la oportunidad. Vamos a escuchar este canto y vamos a meditar en las letras que dice este canto, y después vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos limpie nuestro cuerpo, nuestra mente, el templo del Señor. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de tu decisión. Cada momento esperando estar, y ahora te llama a
Este es tu templo y límpialo, Señor. Límpialo. Solo Él puede limpiarlo, nadie más. Nadie más. Aunque tú me digas argumentos, solo Dios puede limpiar el templo de nuestra vida. Solo el Señor. Abres la puerta de tu corazón. Si hay alguien que le quiere decir al Señor, yo quiero a través del bautismo que tú me limpies y perdone todos mis pecados, yo te voy a invitar a que vengas aquí al frente, especialmente aquellos que nunca han tomado la decisión de bautizarse, y le digan al Señor, Señor, aquí estás, aquí estoy, entra y límpiame. ¿Habrá alguien esta noche que quiere decirle al Señor, Señor, límpiame?